Hola, hola, muchas gracias. Es una bendición poder estar en esta tarde por acá y a todos los que están conectados y los que lo van a ver después. Espero en el Señor que puedan recibir de lo que Dios quiera transmitirles a través de estos minutos donde voy a estar compartiendo con ustedes. Voy a estar retomando todo lo que es el capítulo de Efesios. El Señor nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Como acababan de decir Luis, de la parte de la vida eterna. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es el único camino, la verdad y la vida. Fuera de eso no es el camino, fuera de eso no hay vida. Y fuera de eso, no hay una verdad. Entonces, nosotros muchas veces estamos acá pensando qué tenemos que hacer, qué tenemos que lograr. Y eso, si nosotros nos enfocamos solamente en lo que necesitamos al día, eso nos puede desenfocar. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores y hay muchas cosas que nos quieren venir a distraer y robar para que nosotros nos desenfoquemos. Una de las cosas que nos ha enseñado la palabra y que nos dice el Señor es que Él es el pan de vida. Entonces, si el Señor es el pan de vida, si el Señor es el único camino, la verdad y la vida, nosotros debemos de trabajar para esa vida eterna que nosotros vamos a tener cuando nosotros partamos de esta tierra. Amén. La salvación es a través de Jesús. Pero ¿qué pasa después de que nosotros aceptamos a Cristo? ¿Cómo debemos de vivir? Aquí Pablo nos enseña en Efesios tal cual lo que nosotros debemos de hacer. Él escribió a los Efesios y dice así, al principio de Efesios, saqué 7 puntos que él menciona. Dice, cuando uno ya vino a Cristo, cuando uno ya es del Señor, uno ya entregó su corazón al Señor, pasó un cambio de reino. El reino espiritual, el reino de Dios. Ya no estamos aquí nada más en lo terrenal, sino que ocurrió una transformación, un cambio en el espíritu de cada uno de nosotros. Dice así, el Padre nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, bendición espiritual. Y hago la salvedad porque muchas veces han confundido el evangelio y lo han torcido y hablan del evangelio como que si el evangelio es una fórmula mágica. Cuando usted viene a Cristo, entonces usted tiene que ser próspero, rico, acumular, tener posesiones y mansiones. O sea, se fueron por un lado. No hay ningún problema con el dinero, dice la palabra, es el amor al dinero, pero por ahí muchos se pierden. Entonces, no olvidemos que es con la bendición espiritual en Cristo. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es a través de la sangre del Cordero. Nos amó y predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Gracia, regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos ese regalo. El Señor lo hizo solamente por amor a cada uno de nosotros. En el amado tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Estamos redimidos por la sangre de Cristo. No hay ninguna otra fórmula, no hay nada que usted tenga que cumplir religiosamente, tradicionalmente y cumplir qué me pongo, qué no me pongo, qué hago, qué no hago para merecer nada. Es su gracia y es a través de la fe. Nuestros pecados han sido perdonados. Nos hizo conocer
el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. La voluntad de Dios siempre ha sido perseguir a la humanidad para que regrese a su diseño original. Desde Adán y Eva, cuando hubo esa desobediencia, dice que por tanto que hubo esa desobediencia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, que Él quería reconciliarnos nuevamente con el Padre y su plan siempre ha sido ese, ¿verdad? Y lo vino a establecer con Jesucristo en este tiempo en que estamos. Entonces, lo viejo, el Antiguo Testamento, queda como referencia, pero no es que tenemos que estar siguiendo reglas, qué como, qué no como, qué hago, qué no hago por medio de eso, sino es a través de la gracia y que es el Nuevo Testamento. Dice, en Cristo Jesús fuimos hechos herederos para que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Una vez que nosotros tenemos a Cristo, tenemos el sello que es el Espíritu Santo, es el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es el que nos va dirigiendo, Él es el que nos va a decir, qué no hacer, Él es el que nos redarguye de pecado, nos corrige cuando nos equivocamos y Él es el que transforma. La fuerza humana no puede transformar a nadie. Es el Espíritu Santo que nos va llevando por donde Él quiere que nosotros vayamos. En el pasado, dice la palabra que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, conforme a los poderes de este mundo. Este mundo está lleno de un montón de ideas, ideologías, prácticas anticristo. Nosotros cuando no conocíamos a Cristo vivíamos ahí, pero en Cristo ya no estamos ahí. Nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, ese espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Aquí me voy a detener un momentito para recalcar esto. Dice, siguiendo nuestra propia voluntad. Si estamos en el Señor, si estamos en Cristo, no puede existir esa independencia del Espíritu Santo. No puede existir esa independencia de la palabra del Señor. Al ser independientes de la palabra, no tendremos opción de cómo obedecerla, cómo vamos a obedecerla, cómo la vamos a practicar si no nos apegamos a ella y no la estudiamos. ¿Cómo vamos a ser dirigidos en hacer la perfecta voluntad de Dios si nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad? Dice nuestros propósitos. Yo puedo tener sueños, puedo tener anhelos, puedo tener deseos y todo eso es hermoso. Y si son en la perfecta voluntad de Dios, gloria sea su nombre. Pero no puede existir un divorcio o una separación de lo que yo quiero con lo que Dios quiere. Tenemos que alinearnos y hacer la perfecta voluntad de Dios y cumplir su propósito. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos en la perfecta voluntad de Dios? Número uno, cuando nos negamos a nosotros mismos. Aquí estamos en esta tierra, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer un montón de cosas porque es lo natural del ser humano y tenemos que salir adelante, pero no podemos poner nuestro corazón en eso. Por ejemplo, yo que canto, yo sueño muchas cosas hermosas con el canto, pero sin embargo, si eso no es la perfecta voluntad de Dios y Dios me lleva por otro lado, he de obedecerle. Eso es un ejemplo que quiero dar. He de hacer la voluntad de Él, no la mía, porque ya yo no vivo para mí. Ya yo no vivo para hacer mi propia voluntad. No a todo lo que me digan tengo que decir que sí. El Señor tendría que guiarme y yo tendría que someterme al Señor para que Él me guíe a hacer su perfecta voluntad. Seguimos con esta misma
del pasado, lo de antes, dice, éramos objeto de la ira de Dios, gracias a Dios que ya no, ¿verdad? Estábamos separados de Cristo, completamente excluidos y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos perdidos y Él nos vino a rescatar, Él nos vino a buscar. La parábola del hijo pródigo, que por ahí escuché que debía de llamarse del buen padre. Ahí es un ejemplo claro de lo perdido que nosotros estábamos y cómo nosotros regresamos al Padre. Cuando venimos al Padre nos acepta con los brazos abiertos. También nos enseña, ¿verdad?, que cuando una oveja se pierde, Él deja las 99 y Él va y busca a esa, la perdida. Vemos qué misericordia y qué amor de Dios Él tiene para con cada uno de nosotros. Ya no estamos separados. Él nos encontró y nos dejamos seducir por su amor al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, que esa es la fe, ¿verdad? Seguimos acá. Dice, el entendimiento lo teníamos oscurecido, entenebrecido. Estábamos alejados de la vida de Dios. No teníamos vergüenza cuando pecamos y estábamos entregados a la inmoralidad y la indecencia. Eso era el pasado. Ahora vamos al presente. Hago un paréntesis acá. Muchas veces decimos, ¿verdad?, que somos cristianos. Hay personas que toman el cristianismo como que si el cristianismo es una moda, una tradición. Ya, digamos, los familiares son creyentes, los niños van para arriba, entonces crecen en un hogar cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque creen en Cristo. Pero muchas veces no estamos claros qué es aceptar a Cristo en nuestro corazón, que es verdaderamente hacer la voluntad de Dios, y hacemos cosas solo por moda, por costumbre, y prácticamente caemos en la religiosidad, pero ahora sí, cristianamente. Entonces, si vemos que decimos que somos creyentes, pero no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, si decimos que somos creyentes, pero siempre andamos haciendo nuestra propia voluntad, no nos rendimos al señorío y a la voluntad de Dios, tendríamos que verdaderamente revisar si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si realmente estamos viviendo simplemente una moda, simplemente una costumbre. Y es importante que podamos escudriñar la palabra, escudriñar nuestro corazón y decirle al Señor, muéstrame, Señor, si yo a ti de verdad te sirvo, si yo a ti de verdad te he aceptado en mi corazón. Enséñame y muéstrame si no estoy viviendo una religiosidad. Ahora, después de aceptar a Cristo, ahora sí que nos toca. Esa es la parte que ya vamos a concluir. Antes de pasar acá, quiero también decirle, si todavía se está pecando, si todavía hay inmoralidad, pero así entregados, ¿verdad? Entregados al pecado, una y otra vez. Si estamos en indecencia, si estamos viviendo como se vivía antes, entonces es claro que nuestro Señor Jesucristo no habita realmente en nosotros, sino que tal vez estamos de labios diciendo que somos creyentes. Tenemos que dar fruto, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija y tenemos que rendirnos al señorío de Cristo. En el presente, una vez de haber aceptado a Cristo, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia hemos sido salvos. Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Por gracia hemos sido salvos mediante la fe. Es un regalo de Dios, no viene de nosotros, sino que es el regalo de Dios para que nadie se jacte. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora estamos cerca por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz y nuestro acceso al Padre por un mismo espíritu. No somos extranjeros, extraños, sino miembros de la familia de Dios. En Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. O sea, no hay condenación, no hay culpa, no hay nada. La sangre de Cristo nos ha lavado y nosotros estamos sentados en lugares celestiales con el Señor. Amén. Ahora, si nosotros hemos pecado, todos los días algo viene, es normal, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor porque cada vez el Señor nos va perfeccionando. Pero si nuestra vida entera es puro pecado, entonces necesitamos un arrepentimiento genuino de entregar nuestras vidas al Señor para recibir esa vida eterna. Amén. Dice, en Cristo mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ahora somos luz en el Señor. Vivamos como hijos de luz. ¿Cómo? En bondad, justicia y verdad, agradando al Señor. Nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana del creyente. Todo lo que estoy mencionando acá es un resumen de todo Efesios. Dice, ¿cómo debe ser la vida cotidiana del creyente? Vivir dignamente del llamamiento recibido, humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hago un paréntesis, no es que cuando ya nosotros venimos a Cristo, wow, nos transformamos y ahora sí, ¿verdad? Todo eso es de la noche a la mañana, no. Dios va trabajando con nosotros. A través de la palabra nos va llevando, nos va corrigiendo y el roce que podamos tener con cada persona también nos va puliendo. Pero hacia eso vamos, ¿verdad? Dice, esforzarnos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Vea que dice unidad del espíritu. No es el compañerismo que usted pueda tener con la gente. Es el espíritu. ¿Con qué espíritu estamos trabajando? ¿Con cuál es el espíritu? La motivación con la que nosotros vamos a hacer luz y sal y hacer lo que tenemos que hacer. Nada debe de imponerse o estorbarnos. Tenemos que estar en el mismo espíritu y con paz para fluir para Dios. Todo llamado, todo don es a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, los regalos que Dios nos ha dado son para edificar el cuerpo de Cristo. Son para edificar, entonces hay que usarlos porque son para bendecir al pueblo de Dios. Los dones, los talentos y los regalos que nos ha dado Dios no son para lucrar de ellos. ¿Ok? No son para creerme yo la estrella, porque Cristo no tiene nada que ver con el mundo. Sí, para rescatar al mundo, pero no vivir como el mundo. El mundo vive a través de apariencias, competencias, vanidades, deseos de este mundo. Pero la palabra nos enseña que en Cristo no es así. Ahora bien, lo que tengamos del Señor, tenemos que usarlo para el Señor. Entonces hago esa salvedad. Todo lo que Dios nos ha dado es para edificar el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no puede existir y no debe de existir egoísmo. No debe existir de que alguien quiere ser número uno. Si quiere ser número uno, la palabra nos enseña que entonces, si quiere ser número uno, sirva. Póngase abajo. Póngase abajo. Sirva. ¿Ok? En Cristo no existe eso. Y con esto
con todo el respeto, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, quiero decir algo que me revuelca por dentro. ¿Ok? Con todo el respeto que se merece todo el mundo. Hay un engaño y hay un error, ¿ok? Hay espíritu de engaño y de error. Todos aquellos creyentes que creen que venir a Cristo es que Dios promete prosperidad, que Dios promete que usted construya, que usted haga, que usted en la fuerza humana tiene que ser como los ricachones de este mundo. Déjeme decirle que eso está tergiversado, porque sería una contradicción total. Pablo dijo que él sabía tener en abundancia y sabía no tener. Si usted tiene abundancia en este momento es porque Dios sí le está bendiciendo, entonces bendiga a otros. No podemos tener abundancia si todo es para echárnoslo encima. Es para bendecir, nada nuestro. No se afane por hacerse rico. Estudie la palabra, vea las parábolas. No se afane, eso es un engaño. La palabra dice el engaño de las riquezas. Vamos con, dice la número 7, vivimos la verdad de Dios en amor. Y esto nos va a permitir crecer y edificarnos. El Señor nos sostiene y ajusta en todo. Muy importante cuando estudiamos la palabra, buscar el significado de cada una de las palabras. Amor, ¿qué será amor? Se lo dejo de tarea. Yo le pregunté a Dios un día, Señor, yo puedo decir un montón de cosas, pero yo de verdad te amo. Y esa pregunta me hizo a mí, entrar en pruebas, situaciones y pude entender la respuesta de Dios y le doy gloria a Dios, porque una vez dice que ama, pero uno no ama, uno lo dice de labios. Si nosotros de verdad amamos, nos vamos a desprender tal cual hizo el Señor para darle a los demás, para servir a los demás. Y a veces no sabemos qué es amor, pero creemos que estamos dando amor, pero amor no es nuestro concepto. Miremos a Cristo y vamos a entender qué es amor. Dice, no vivir más con pensamientos frívolos, como los paganos. ¿Qué es un pensamiento frívolo? Dice aquí, es un pensamiento egoísta, es estar en cosas, necias, estúpidas, es estar inconscientes de las cosas que están pasando, de las necesidades del prójimo, es estar completamente desconectados de la realidad del reino de Dios, es estar en la banalidad, o sea, es estar como el mundo vive vanamente, no anda pensando en Dios. Los hijos de Dios no podemos vivir como el mundo, tenemos que estar conectados con el reino, conectados con nuestro prójimo, conectados con nuestros hermanos, amén. Dice, en ignorancia y que domina sus vidas. No podemos estar con dureza de corazón. Ok, la ignorancia es falta de instrucción, falta de conocimiento. Usted quiere no ser ignorante, estudie la palabra. Y voy a decirle otra cosa, casi ya no me queda tiempo, pero no siga pastores, no siga líderes. Y eso no es nada de rebelión. Entiéndame, estudie su palabra. Usted se congrega, congréguese, pero todo lo que dice X, Y, Z persona, desde cualquier lugar hasta yo misma aquí y todo, usted tiene que ir a constatarlo en la palabra. Usted no puede seguir sensaciones, emociones. Usted tiene que estudiar la palabra para no ser engañado ni engañada. Quítese la vieja naturaleza, corrupción, corrompidos por los deseos engañosos. Ven, hay un engaño y muchos caen en él. Dice, ser renovados en la actitud de la mente. Tenemos que ir y ver, ¿ok? Reino de Dios, reino de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia. Vieras que son completamente opuestos. No tienen nada parecido, son completamente opuestos. Y si nosotros nos parecemos más al mundo que a Cristo, entonces hay cosas que hay que corregir, que hay que enderezar y regresar a donde nos compete estar. La vida es corta, no hay tiempo que perder. La palabra nos enseña que vivimos tiempos peligrosos. Hoy yo puedo estar aquí, ya mañana no estar. Toda decisión que has de tomar es hoy, es ahora.
Deja que el Espíritu Santo te dirija. Deja que el Espíritu Santo te corrija, enderece cada paso que tú haces y tú llevas. Arrópese la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, como en verdadera justicia y santidad. Otra de las cosas que vemos mucho, cuando a mí no me toca o no es conmigo, entonces me hago el desentendido. No, toda injusticia es pecado. Si a usted no le importa la injusticia que le están haciendo a su prójimo, a su hermano, entonces no ha entendido el reino de Dios. Porque Jesús le importaba la gente. A Jesús le importaba lo del prójimo. Así que no podemos ser indiferentes. Y en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, puedes revisar, escudriñar y vas a ver todos los ejemplos que él daba y por qué fue que tanto él rechazaba la actitud de los fariseos. Bueno, en esta hora le doy el pase a mi hermano Edgar.